Hermanos, haciendo un poco de memoria, ya hemos estado en este estudio 10 jueves. Hoy es el jueves número 11 y comenzamos con un panorama de una introducción a los profetas del Antiguo Testamento, y dedicamos 3 semanas a eso, y luego hemos dedicado aproximadamente una semana a cada capítulo de Amós hasta aquí. Y he estado comenzando cada clase con un repaso de lo que hemos visto antes. Vamos a hacer lo mismo hoy. El repaso de una parte es más corta, pero voy a comenzar repasando algo que vimos en el mero principio. Y esta parte tiene que ver con las profecías de los libros proféticos del Antiguo Testamento en general. Y tal vez ustedes recordarán que hace un buen número de semanas expliqué que hay 5 categorías principales de profecías en estos libros proféticos, y son las 5 categorías que ustedes ven en el documento: denuncias del pecado del pueblo de Yahvé, sea Israel o Judá, y particularmente de sus líderes, los líderes políticos, los sacerdotes también, los profetas. También, como aquí he ordenado las cinco categorías en orden lógico, aunque no se encuentran en este orden en los libros proféticos exactamente. Pero primero, denuncias del pecado. Segundo, llamados a Israel o Judá a convertirse de sus pecados, de sus malos caminos. Y 3, una medida de presión, anuncios de juicio devastador contra Israel o Judá. No juicios menores, sino cosas terribles. Número 4, promesas de restauración de Israel o Judá después, no antes, ¿verdad? Después del juicio devastador. Y la quinta categoría, predicciones de juicio contra otros pueblos que habían tratado mal a Israel o Judá. Ahora, en el caso del libro de Amós, tal vez ustedes recuerdan que los primeros 2 capítulos tienen una serie de profecías de la quinta categoría, de predicciones de juicio contra pueblos que habían tratado mal a Israel. Casi todo el primer capítulo y los primeros 3 versículos del segundo capítulo. Y en el resto del libro hasta aquí han predominado las categorías: 1, las denuncias del pecado, y 3, los anuncios de juicio. La categoría 2, la segunda categoría de llamados a Israel o Judá a convertirse, ha aparecido solamente en 2 pasajes, 5:4-9 y 5:14-15. Y todavía no hemos visto ninguna promesa de restauración, la cuarta categoría. Veremos la única en el libro, si Dios quiere, la próxima semana en el capítulo 9 de Amós. Ahora, pensando un poco más en el libro de Amós mismo, en los primeros 2 capítulos, tras anunciar 7 profecías en contra de igual número de naciones, denunciando sus pecados y declarando el terrible castigo divino que sufrirían, eso se trata en 1:3 a 2:5, incluyendo ahora Judá también en esa parte. Amós proclamó una profecía similar contra Israel, contra el reino del norte, aunque con más detalle. Y Yahvé le había revelado a Amós que por 4 pecados de Israel, y son los 4 tipos de pecados que se mencionan a continuación: injusticias sociales, inmoralidad sexual, religión falsa e hipócrita, e ingratitud a Yahvé. Por esos 4 pecados que Yahvé lo castigaría a Israel con una derrota militar rotunda, que se describe en los versículos de 13 a 16. Luego, en los capítulos 3 a 6, que hemos visto en 4 semanas,
Yahvé, mediante su profeta Amós, amplía tanto la denuncia del pecado de Israel como el anuncio del castigo resultante, con énfasis especial en las injusticias cometidas en contra de los pobres y en el orgullo que acompañaba la opresión. Otros profetas dan también énfasis a la idolatría, pero no hemos visto casi nada de eso en el libro de Amós. Un poquito. En los capítulos 7 a 9, la última parte del libro, Yahvé revela a Amós 5 visiones sobre el juicio de Israel. Los relatos de estas visiones y de su interpretación, y ahí pueden ver los pasajes donde se encuentran, constituyen un hilo que unifica estos últimos 3 capítulos del libro. Hay una similitud marcada de forma y de contenido entre los relatos de las primeras 2 visiones. Tal vez ustedes recuerdan eso. Así como también entre los relatos de la tercera visión y la cuarta. No hemos comentado la cuarta todavía. Hace 8 días hablamos de las primeras 3 visiones. En estos 3 capítulos, de 7 a 9, la categoría de profecías que prevalece es el anuncio de juicio devastador contra Israel. Y no tanto hablando de los pecados, pero también hay de esto, como veremos hoy. Si bien en sus últimos 5 versículos, en los últimos 5 versículos del libro también, se presenta la única promesa en el libro de restauración de Israel después del juicio devastador. Así que, como hemos venido viendo, Amós no es un libro que uno después dice, pues qué bendición leer ese libro. Sí que me llena de gozo y de alegría. No es ese tipo de libro. Y de hecho, muchas partes de los libros proféticos son similares a Amós en ese sentido, y que dedican bastante espacio a señalar pecados y en anunciar juicios. Pero tal vez Amós porcentualmente es más negativo que la mayoría de los otros profetas. Hoy entonces, entrando en el capítulo 8, primero encontramos la cuarta visión de las 5 visiones. Y en este caso es una visión de una canasta de fruta de verano, y este pasaje, esta visión se narra en el capítulo 8 de 1 a 3. Ahora, este pasaje tiene la misma estructura que la visión del capítulo 7, de 7 a 9, que fue la visión del muro. Tal vez ustedes recuerdan el muro que no estaba a plomo. Esta visión hace pareja con aquella del muro que se tenía que tumbar porque no estaba hecho a plomo. Y tiene esta visión una estructura paralela a aquella. Las dos visiones comienzan con una fórmula introductoria. Aquí en el 8.1 estoy leyendo siempre en la Reina Valera de 1960, aunque no estoy por eso diciendo que es la mejor versión, perdón. Así me ha mostrado Jehová el Señor. Si regresamos al capítulo 7, el versículo 7, donde comienza la tercera visión, también leemos algo similar, ¿verdad? Me enseñó así. Aquí agregué una nota que en el hebreo el verbo es el mismo en los 2 pasajes, y así es en la Reina Valera es diferente, ¿verdad? Ha mostrado en el 8.1 y enseñó en el 7.7, pero en el hebreo es el mismo verbo, el cual literalmente significa me hizo ver. Esta fórmula introduce las primeras 2 visiones también. En este caso hay similitud con todas las visiones que hemos visto hasta aquí. Ustedes, si quieren mirar en el 7.1, así me ha mostrado
Jehová el Señor. Y en el versículo 4, Jehová el Señor me mostró así. Así que ha usado Amós esencialmente la misma fórmula para introducir las 4 visiones. Esta visión, volviendo al 8.1, es una visión estática. Es decir, no tiene acción, no tiene movimiento. Así que en 8.1b leemos, he aquí un canastillo de fruta de verano. No dice que el canastillo estaba moviéndose o que alguien estaba cagando del canastillo o que el canastillo se estaba vaciando. No, estaba ahí nomás, ¿verdad? Y esta es paralelo también a la tercera visión en el capítulo 7 y el 7b, donde leemos, voy a comenzar desde el principio del versículo, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. No dice que el Señor estaba construyendo el muro o estaba midiendo el muro, sino que ahí estaba, no más, ¿verdad? Así que un pequeño detalle en que también son similares estas 2 visiones. En contraste, las visiones, las primeras 2, son visiones dinámicas, o sea que son visiones en que hay movimiento, hay acción, ¿verdad? En el 7.1, por ejemplo, después de así me ha mostrado Jehová el Señor, encontramos, he aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Ahí sí hay movimiento, hay creación, acción, ¿verdad? Y en el versículo 4, al principio de la segunda visión, Jehová el Señor me mostró así, he aquí, Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Ahí sí también hay acción dinámica, ¿verdad? Un tercer elemento en la estructura es la pregunta de Yahvé en el 8.2a. Y digo, ¿qué ves, Amós? Y ese mismo elemento se encuentra en la tercera visión, en el capítulo 7, el versículo 8, donde también leemos, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? En las primeras 2 visiones no hay pregunta de este tipo, así que de nuevo la tercera y la cuarta visión forman un grupo distinto de las primeras 2. Y luego en nuestra visión, después de esa pregunta, hay una respuesta de Amós en que él nombra lo que él ve, ¿verdad? 8.2a. Y aquí, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Lo que él responde es nombrar el objeto que él ve, ¿verdad? Y lo mismo sucedió en la tercera visión, donde en el versículo 8, después de la pregunta de Jehová, ¿qué ves, Amós? Él contestó, y dije, una plomada de albañil. Así, ¿verdad? Es sucinto y solo nombrando el objeto de que él observa. Tampoco hay nada semejante a estas respuestas en las primeras 2 visiones. El elemento siguiente, aquí en el capítulo 8.2, es la interpretación de la visión, una interpretación hecha por Yahvé. Así que en la segunda parte de 8.2 leemos, y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Uno puede preguntarse, ¿y qué tiene que ver esa pregunta con la visión? Pues eso veremos en unos minutos. Y en el capítulo 7, el versículo 8, en la tercera visión, también tenemos eso, el elemento después de que Amós dice que lo que vio, leemos en el 7:8, y el Señor dijo, y da la interpretación de la visión, ¿no? He aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Luego
y de hecho ya lo leí en el 8, en el capítulo 7, pero el siguiente elemento en la visión aquí, en el capítulo 8, y también en la tercera visión, es un anuncio divino de que el castigo no será revocado. En el 8.2b, al final, leemos, no lo toleraré más. Y ya leí en el capítulo 7, versículo 8, la misma frase. Ahora, este elemento sí se contrasta con lo que se da en las primeras dos visiones, porque en las primeras dos, al final, Yahvé se arrepiente, se echa para atrás en respuesta al ruego del profeta. Y en aquellos casos, volviendo al capítulo 2, el capítulo 7, el versículo 2 al final, o la segunda parte, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y el versículo 3 dice, se arrepintió Jehová de esto, no será, dijo Jehová. Y ese mismo elemento se da en la segunda visión, el 7, 5 y 6. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. La intercesión, a propósito, esa es una función de los profetas en el Antiguo Testamento. Además de estar regañando al pueblo y anunciando terribles juicios, interceden por el pueblo pecador ante Dios. Pero ese elemento no se ve en la tercera visión ni en la cuarta que estamos viendo aquí al principio del capítulo 8. Y el último elemento en esta visión, que también se ve en la tercera visión, es una descripción más específica del juicio. Y esa descripción incluye una referencia al culto y a la muerte. Así que en 8.3 leemos, y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, muchos cadáveres. En todo lugar los echarán fuera en silencio. Y en la tercera visión, en el 7.9, también hay algo similar, ¿no? Los lugares altos de Isaac serán destruidos. Recordemos que los lugares altos eran como santuarios locales. Y los santuarios de Israel, esos serían los santuarios nacionales, serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Este es Jeroboam el segundo, un rey de mucho éxito en términos que normalmente usamos para juzgar gobernantes en el reino del norte. Este tipo de descripción del juicio tampoco se halla en las primeras dos visiones, y tal vez porque en ambas, antes de llegar a este elemento, Yahvé se ha arrepentido de lo anunciado y dice que no lo va a hacer. Entonces, entremos ahora en los detalles, o más en los detalles de esta primera visión. Yahvé utiliza la visión de la canasta de fruta de verano. La palabra hebrea aquí es la palabra kayetz. La palabra kayetz significa todo eso, ¿verdad? Fruta de verano. Utiliza la visión de la canasta de fruta de verano, kayetz, para anunciar el fin. Y aquí la palabra hebrea es ketz, de Israel. Esto se ve en el capítulo 8, de 1 a 2. Podemos notar la similitud en el sonido de las dos palabras, aunque significan dos cosas. Y además, aquí puse yo entre paréntesis, de hecho es probable que los habitantes del reino del norte pronunciaban ambas palabras de la misma manera, como ketz. En algún momento mencioné que había ciertas diferencias de pronunciación en el hebreo del reino del norte y en el hebreo del reino del sur.
Casi todo el Antiguo Testamento está en el hebreo del Reino del Sur. Pero eso afecta las vocales, no las consonantes. Ahora, en el versículo 1, cuando dice, así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano, explico a continuación que la fruta de verano probablemente incluía higos, uvas y granadas. Esas frutas se cosechaban según un calendario que llaman el calendario de Gesed. Fue un ejercicio de un niño, parece, de escuela, algo así. Seguro que fue pero lo que escribió, seguro que fue algo muy conocido. Según ese calendario, según ese escrito, la fruta de verano se cosechaba en agosto y septiembre, al final del verano en Israel. El verano en Israel es algo como el verano en los Estados Unidos. Normalmente una canastilla de fruto de verano se asociaría con regocijo por la cosecha de ellos. Sin embargo, la profecía que viene después de lo que de la visión no es una profecía que produce regocijo, sino que es una profecía terrible, pues podría indicar que la nación dejaría de existir. Y no solamente podría indicar eso, sino que efectivamente eso es lo que posteriormente sucedería. Cuando los asirios conquistaron el reino del norte en el año 722 o 21, hay cierto debate allí, antes de Cristo, 4 décadas después de las profecías de Amós, eso sabemos por los datos cronológicos que él nos da en el primer versículo del primer capítulo. Cuando los asirios conquistaron el reino del norte, los habitantes de sus 10 tribus fueron deportados y nunca regresaron masivamente para restablecer la nación. Todo este relato se halla en 1 de Reyes 17. No lo vamos a leer ahora porque nos llevaría un buen rato. Pero lo que pasó con el reino del norte cuando fue conquistado fue diferente de lo que pasó con el reino del sur. Bueno, lo que sí hubo de similitud es que en los dos casos hubo deportaciones masivas de los habitantes y particularmente de los líderes de los dos pueblos. Los del reino del sur fueron los del reino del norte, fueron deportados a Siria y otras partes, digamos en el norte de Mesopotamia. Y los del reino del sur, que unos 140 años después de los del reino del norte, o 130 años después tal vez, ellos fueron deportados también a Mesopotamia, pero a la parte sur de Mesopotamia, a Babilonia, y ellos sí regresaron en números masivos bajo la dirección de personajes como Zorobabel, y después Esdras, y después Nehemías, y sí restablecieron el reino del sur, pero el reino del norte nunca se restableció. Un pequeño detalle en cuanto al hebreo, la palabra hebrea ba, que en el versículo 2 se ha traducido como ha venido, y creo que todas las versiones lo traducen así, y puede ser que tenga razón. Sin embargo, también puede entenderse como un participio hebreo, o sea que las dos formas son iguales. En las profecías del Antiguo Testamento, los participios hebreos se usaban con cierta frecuencia para referirse a un futuro inminente. En ese caso, en vez de ha venido el fin, deberíamos entender algo como está por venir el fin. Pero repito que todas las versiones que he visto yo lo traducen en tiempo pasado.
como sean, las dos cosas fueron ciertas, ¿verdad? El fin estaba tan cerca que se podría decir que ha venido y por otro lado estaba pronto por suceder. Luego en el versículo 3, Yahvé anuncia que habrá cadáveres tirados por todas partes. Leamos el versículo 3, y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera. Luego las últimas dos palabras del versículo, hay debate sobre qué significan, ¿verdad? En lugar de los echarán fuera en silencio, sería mejor traducir, los echarán fuera, punto, cállense, que así es como traduce la nueva versión internacional. Bueno, no dice cállense, pero dice algo equivalente. La palabra hebrea que hemos traducido como cállense, y la NBI traduce como silencio, es la misma que aparece en un contexto algo similar en 6:10. Tal vez ustedes recuerden ese versículo tan difícil de entender, que si le echen un vistazo allí, verán que al final del versículo dice calla. Esa es la palabra allí. Y en el 6:10 se trata de callarse para no mencionar el nombre de Yahvé. Eso se explica allí en el pasaje. Calla, leyendo 7:10, calla porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. No queda claro ahí si esa prohibición o ese orden de no mencionarlo es por temor de Dios o es como manifestación de enojo contra Él y falta de arrepentimiento. En el caso de nuestro versículo ahora, 8:3, el contexto aquí, digo yo, favorece la interpretación de que el silencio sería por temor de Yahvé o por dolor ante la matanza de tanto compatriota. Luego llegamos a una sección muy importante, me parece, del libro, donde Amós anuncia que Yahvé juzgará a los israelitas por sus injusticias en el comercio. Esta sección, aquí digo, abarca de 4 a 14, pero creo que no abarca todo eso, pero veremos. En esta sección, Amós va a denunciar las injusticias en el comercio. Ahora, ustedes tal vez recuerdan que en el libro de Amós se habla bastante, hay bastante denuncia de injusticias. Aquí a continuación escribí anteriormente en el libro, Amós ha denunciado injusticias de varios tipos. Injusticias de los que se enriquecían oprimiendo a los pobres. Eso fue en 4:1, donde hablaba de las vacas de Basán, las mujeres ricas. O injusticias de los que se enriquecían cobrándoles impuestos a los pobres. De eso se habla en 5:11. O de injusticias de sobornos recibidos en los tribunales para fallar en contra de los pobres. Eso está en 5:12. También Amós denuncia persecuciones a quienes denunciaban las injusticias en los tribunales. Y también vimos en el capítulo 7 amenazas para callar a Amós por denunciar las injusticias. Eso vimos en el capítulo 7, los versículos de 10 a 17. Ahora en el presente pasaje, Amós denuncia justicias de otro tipo. Aquí se trata de justicias que cometían los comerciantes. Veamos. En el versículo 4, Amós llama a los explotadores de los pobres en Israel a que lo escuchen. 8:4. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Luego en los dos versículos siguientes aclarará que se está refiriendo aquí particularmente a los comerciantes
que explotaban a los pobres. En los versículos 5 y 6, entonces, Amós arremete contra las prácticas injustas de los comerciantes que explotaban a los pobres. En el versículo 5, él dice que los comerciantes injustos se ponían impacientes en los días sagrados de Israel, cuando no podían enriquecerse mediante sus engaños a los clientes. Esto lo dice en la primera parte del versículo 5. Amós aquí burlándose de ellos. Y voy a leer el versículo 4 de nuevo y luego la primera parte del versículo 5. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan? Y tal vez debo leer el resto del versículo también de una vez. Y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Es un versículo muy importante, pero la verdad es que en la Reina Valera hay bastantes problemas en la traducción que otras versiones evitan. Es un versículo que sería bueno leer en alguna otra versión, pero aquí vamos a aclarar. En lugar de el mes y la semana, que aquí dice cuándo pasará el mes y la semana, debería traducirse cuándo pasará la luna nueva y el día de reposo. Y aquí pongo allí algunas versiones que tienen esto bien claro: la Biblia de Jerusalén, la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Reina Valera actualizada, la Nueva Versión Internacional y probablemente otras versiones también. Lo que uno capta al leer esto es que aparentemente en Israel era prohibido vender en estos días sagrados. Y la luna nueva era el primer día de cada mes, ¿verdad? Que había una asamblea convocada, sagrada, y el día de reposo, como sabemos, caía cada sábado, cada séptimo día, cada semana. Aquí, así que por lo que leemos aquí, aparentemente era prohibido vender en estos días sagrados, y hasta los comerciantes corruptos y apóstatas, corruptos por lo que veremos aquí a continuación, y apóstatas porque eran del reino del norte, donde tenían culto a Yahvé, pero un culto con bastantes desviaciones. Pero aún esos comerciantes, y supongo que el resto del pueblo también, se sometían a estas normas religiosas de no trabajar en el día de la luna nueva y el día de reposo. Luego, así que se burla de ellos Amós, diciendo que casi no pueden aguantar estos comerciantes que pasen estos días sagrados para que puedan ir y hacer sus fechorías, sus engaños, sus maldades. Y eso subraya él en la otra parte del versículo. Los comerciantes injustos, mediante engaños, entregaban menos producto de lo que decían entregar y cobraban más plata de lo que decían cobrar. Esto es lo que dice en la segunda parte del versículo, cuando dice: achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Pero de nuevo, la traducción no es tan buena como uno quisiera, así que vamos a tratar de explicar un poco. Lo que hacían era entregar menos producto de lo que decían entregar, falseando las medidas del producto entregado. En lugar de lo que tenemos aquí en la Reina Valera, achicaremos la medida, el texto hebreo tiene literalmente: achicaremos el efa. Eso en las versiones en español lo encontré solamente en la Biblia de las Américas y en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, pero es claro en el hebreo.
El efa era una medida de volumen de granos de un poco más de 39 litros. Así que los comerciantes injustos lo que hacían era achicar su canasta, cuyo volumen supuestamente era de un efa. De modo que al medir el grano que vendían y al entregar ese grano también, engañosamente daban menos grano que lo que profesaban dar. O sea que llenaban la canasta que supuestamente era canasta de un efa, pero que era un poco menos, y luego entregaban esa cantidad, que era bastante, ¿verdad? 39 litros, pero tal vez eran 38 litros o algo así, y el comprador muchas veces no se daba cuenta. Así que engañosamente daban menos grano que lo que profesaban dar. Y se supone que hacían lo mismo con otras medidas del producto vendido, no solo con el efa. A la vez también cometían otro tipo de engaño, cobraban más de lo que decían cobrar. Y esto lo hicieron falseando los contrapesos que servían para medir la plata, el cobre u otro metal que se usó para pagar. En lugar de subiremos el precio, que es lo que tiene aquí la Reina Valera, recomiendo traducir literalmente, agrandaremos el ciclo. Y uno dice, pues, ¿qué significa eso? Es decir, aumentaremos el peso del ciclo. ¿Y esto del ciclo qué, verdad? Bueno, así, así traduce la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, y la Biblia de las Américas. A diferencia de lo que indican las versiones que traducen aumentaremos el precio, Amós no critica el aumento del precio en sí. Algunos leen esto y dicen, pues los precios nunca deben variar, nunca deben subir. Pero Amós no está hablando de eso. A fin y al cabo, en los mercados, y ustedes bien saben esto, los precios suben y bajan constantemente, según la oferta y la demanda. Más bien, lo que el profeta criticaba era aumentar engañosamente el peso, ese peso que llama el ciclo, ¿verdad? El peso de los contrapesos que servían para medir el peso de la plata u otros metales pagados. Según Amós, al pesar lo pagado por los compradores, los comerciantes engañosamente colocaban en el otro brazo de las balanzas un ciclo, o para usar el término hebreo, un shekel, la unidad común de peso de los metales en el Antiguo Testamento, igual a 0.4 onzas y a un poco más de 11 gramos. Así que colocaban un ciclo, un shekel aumentado, o sea, engrandecido, agrandado, así cobrando más de lo que profesaban cobrar, porque el comprador tenía que poner una cantidad igual, de igual peso de cobre o de plata o de metal que estaba usando para pagar. Pongo aquí entre paréntesis un detalle que tal vez sea de interés y de ayuda para entender este cuadro. En aquellos tiempos no había todavía dinero en Israel. Probablemente se comenzó a usar dinero, o sea que monedas y billetes, por ejemplo, pero monedas particularmente. Probablemente se comenzó a usar dinero en Israel después del cautiverio babilónico, más de 2 siglos después de los tiempos de Amós. Y parece que el imperio persa es quien abrió brecha con esto cuando ellos comenzaron a acuñar monedas de oro y de plata. Además de eso, los comerciantes usaban otra artimaña. Todavía otra artimaña que usaban los comerciantes era falsear la balanza. Eso lo menciona Amós al final del versículo 5. Y falsearemos con engaño la balanza. Ahora, estas prácticas no eran cosa nueva. La ley de Moisés prohibía estas prácticas juntamente con otras prácticas engañosas en el comercio.
Y a continuación hay una serie de versículos. Dos de esos pasajes son de la ley de Moisés y los otros pasajes son de Proverbios y de otros profetas. Y leamos los dos pasajes de la ley, Levítico 19, 35 a 36. En este pasaje voy a leer el versículo, voy a comenzar con el versículo 35. No hagáis injusticia en juicio. Este es otro problema que hemos visto en Amós también, ¿verdad? En medida de tierra, ese es otro tipo de injusticia que se podría hacer, ¿verdad? Y luego en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Y en Deuteronomio 25 tenemos un pasaje algo similar, 25, 13 a 16. Leemos en Deuteronomio 25, de 13 a 16, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño, uno para comprar y otro para vender, ¿verdad? Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Tal vez un versículo que debemos todos leer con más frecuencia. Pasamos entonces a la siguiente parte del bosquejo, y que dice: quienes sufrían más los efectos de estos engaños eran los pobres. Aquí estamos de vuelta en el libro de Amós, capítulo 8, y los versículos 4 y 6. Ya leímos el versículo 4, pero leámoslo otra vez. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Y el versículo 6, para comprar a los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos. Así que, pues no es bueno engañar a los ricos tampoco, ¿verdad? Pero engañar a los pobres es como doblemente malo, porque los efectos para ellos son más severos. Estos pobres, endeudados con los comerciantes, se veían forzados a venderse a ellos como esclavos, aun por deudas pequeñas. Eso lo vimos en el versículo 6 que ya leímos, ¿verdad? Para comprar a los pobres por dinero. Y si quieren consultar el pasaje en Levítico 25 sobre el año de jubileo allí, y hay unos versículos que hablan de esta práctica en Israel, que la práctica tenía sus ventajas, ¿verdad? Era mejor porque la esclavitud en Israel tenía un límite de tiempo para los israelitas de 6 años. También en Nehemías 5:5 se habla de este asunto. Para colmo de males, una parte de lo que los comerciantes vendían a medida y precio falsos no era ni siquiera trigo, sino los desechos, la cascarilla y la paja que se mezclaba con el grano. Eso se menciona de nuevo en Amós 8, capítulo 6 y al final del versículo. Y venderemos los desechos del trigo. Entonces, a la luz de este cuadro, anuncia Amós que Yahvé jura que va a castigar a Israel. Por tercera vez en el libro, Jehová jura que castigará a Israel. Aquí en el 8:7, Jehová juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Y hemos visto juramentos similares
en el capítulo 4, el versículo 2, Jehová, el Señor, juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Aquí se está dirigiendo a las mujeres ricas, las vacas de Basán, como él las llama. Y en el capítulo 6, el versículo 8, Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová el Señor de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob. Aquí es el orgullo de Jacob, sería la mejor traducción. Y aborrezco sus palacios. Y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Volviendo a nuestro bosquejo, y entonces en el capítulo 8, versículo 8, el profeta Amós, o Jehová a través del profeta, anuncia que él va a enviar un terremoto que producirá lamentos entre el pueblo. 8:8. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Es que aquí está hablando de los movimientos telúricos de la tierra. Y además dice que les va a enviar un eclipse que producirá lamentos entre el pueblo. Capítulo 8, versículos 9 y 10. Y acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré. No, perdón, estoy leyendo mal. Debo leer el versículo. Así está bien, no, sí está bien. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Así que lo del eclipse se ve en el versículo 9, y luego la reacción se ve en el versículo 10. Tal vez nos parece una reacción un poco extraña, pero en el Antiguo Oriente los eclipses se interpretaban como manifestaciones de la ira de la divinidad. En el versículo 10, cuando habla de fiestas, no está aquí hablando de pachangas, sino que está hablando de la palabra hebrea. Se refiere no a cualquier tipo de fiestas, sino a fiestas religiosas. Y así traduce la Nueva Versión Internacional. Y particularmente se refiere a 3 fiestas, las fiestas de peregrinación que se celebraban en los santuarios, cuando se hacían peregrinación a los santuarios. Esos 3 eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Tabernáculos. En medio de los sufrimientos, dice Amós, los israelitas buscarán desesperadamente un mensaje profético que les oriente, pero Yahvé callará. Esto se ve en el capítulo 8, de 11 a 13. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. No está hablando de como nosotros hablamos de palabra de Jehová, de predicación de la palabra, sino que están hablando aquí de revelación de la palabra a través de los profetas. Y luego versículo 3, y en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes, o sea que los que tienen más fuerza y más vida, desmayarán de sed. Irónicamente, los que ahora callaban a los profetas, como hemos visto en algunos pasajes en el libro, por ejemplo en el 2:12, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo no profeticéis. Pues dijeron eso porque no querían escuchar profecías como las que estaba dando
Amós, y como los otros profetas de Jehová hacían. El capítulo 5, el versículo 13. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Hablando ahí del peligro de hablar la verdad, de denunciar los pecados y las injusticias. Y lo mismo se encuentra en 7, 12 a 16, un caso concreto, donde leemos que Amasías, el sacerdote principal del santuario del reino del norte en Betel, Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allí tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Y eso seguramente se entendía también como una amenaza velada para Amós. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo hijos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel, reino del norte. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Y luego viene el anuncio del castigo para él en el versículo 17. Así que dice la profecía que estamos viendo aquí ahora en el capítulo 8, de 11 a 13, vendrá el día cuando en medio de tanto sufrimiento los israelitas buscarán una orientación profética, un mensaje de Dios. Pero Yahvé callará. Sufrirán entonces una hambruna de la palabra profética, los mismos que rechazaban las profecías, que señalaban sus pecados y que les llamaban a cambiar. El capítulo concluye entonces diciendo que morirán los que adoran en los santuarios. Estos santuarios en teoría eran santuarios yahvistas en Betel, en Dan y en Beerseba, el capítulo 8, 14. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Aquí la frase, el pecado de Samaria, aparentemente se refiere al santuario en Betel. Esto se basa en el capítulo 7, el versículo 13. En realidad, la adoración israelita a Yahvé en estos santuarios era falsa, tanto porque involucraba adoración a imágenes, como los becerros de oro en Betel y Dan, y esto se narra en 1 Reyes 12, 28 a 30, si quieren consultarlo. Y también en 3:14 de Amós, él ha mencionado este asunto cuando dice que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré, o Dios está aquí hablando, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Así que la adoración de israelita a Yahvé en estos santuarios era falsa, tanto porque involucraba adoración a imágenes, como los becerros de oro, como también porque era hipócrita debido a las injusticias de los adoradores, tema que ya hemos visto tratado aún antes de este capítulo, y en el capítulo 4, 4 a 5, 5, 5 y 5, 21 a 24. Bien, hermanos, allí llegamos al final de este capítulo con su fuerte advertencia acerca de injusticias de un tipo diferente de las otras injusticias que también han sido tema de reprensiones en capítulos anteriores. Aquí se trata de injusticias de engaño en el comercio.